Hola a todos y a todas. Seguimos con los contenidos del módulo 3. Vamos a ver en este caso, vamos a empezar con una de las partes de la sesión, que es la entrada en calor. Sin duda, una de las partes de la sesión, de las rutinas, de los planes de entrenamiento, más posiblemente dejada de lado y una a las que menos importancia se le da usualmente. Por ahí es una de las partes que muchísima gente suele directamente obviar, ¿sí? Directamente ni hacerla. Así que vamos a ver en qué consiste una buena entrada en calor, qué es lo que tiene que tener una entrada en calor, qué es indispensable, lo que no puede faltar en una entrada en calor y cuáles son los posibles beneficios que una entrada en calor nos puede brindar. Sin duda, incluso hay entrenadores que nos dicen que una buena entrada en calor, bien organizada y específica, determina directamente el nivel del entrenamiento, el nivel de la sesión, es decir, el rendimiento y lo que yo pueda lograr en la sesión va a estar determinado, ¿sí? Por la entrada en calor. ¿Sí? O sea que la entrada en calor puede directamente mal hecha o directamente no hacerla, puede directamente arruinar o hacer que todo lo que hago en la sesión prácticamente o no tenga sentido o lo único que hice fue perder el tiempo. Muchas veces cuando yo veo en el gimnasio, cuando la gente entra o cuando la gente viene apurada, con poco tiempo, muchas veces esta es la parte que más se suele obviar. Entonces, hay que generar un poco de conciencia en eso. Y por ahí si viene una persona o si tenemos un alumno o un cliente que tiene poco tiempo, muchas veces es más importante hacer una buena entrada en calor y posiblemente que la entrada principal sea cortita, tal vez hasta más corta que la entrada en calor, pero efectiva gracias a la potenciación que nos va a brindar la entrada en calor y no al revés. Obviar la entrada en calor por tener poco tiempo o hacerla así nomás, rapidito, y irnos a una parte principal larga que no va a tener mucho sentido. Así que vamos a empezar. Vemos en la primer filmina una primera, lo que significa entrar en calor. ¿Sí? Una primera posible definición. ¿Qué es entrar en calor? Como dice ahí, entrar en calor es preparar a un alumno física y mentalmente para el ejercicio. Es el objetivo de una correcta entrada en calor. ¿Sí? Es decir, básicamente lo que vamos a hacer es preparar al alumno, ¿sí? Para lo que va a hacer después. Eso es entrar en calor. ¿Sí? Y toda esa preparación va a tener que tener un orden, va a tener que tener una jerarquización, incluso vamos a tener objetivos a corto, mediano y largo plazo dentro de la entrada en calor. O sea, vamos a tener factores y vamos a tener cosas que trabajar en la entrada en calor que van a tener su propio objetivo dentro de ella. ¿Sí? Es decir que, o sea que dentro de la misma entrada en calor vamos a tener también periodización. ¿Sí? O sea, también vamos a pensar la entrada en calor, a periodizarla, a progresarla, a que haya mejoras en lo que trabajo en la entrada en calor. Cuando vayamos viendo ciertos temas que nosotros vamos a ir nombrando, bueno, esto sería bueno trabajarlo en la entrada en calor. ¿Sí? O sea que en la entrada en calor también voy a desarrollar competencias, también voy a desarrollar habilidades, también voy a ayudar a desarrollar fuerza y un montón de otros factores, movilidad, flexibilidad, amplitud de movimiento, un montón de cosas que en la entrada en calor va a ser el momento en el que las tenemos que trabajar. ¿Sí? Y que además de potenciar la condición física general de nuestro alumno, va a potenciar también la sesión inmediata de entrenamiento. Vemos la siguiente frase que nos dice que un calentamiento bien diseñado provoca diversas respuestas fisiológicas que aumentan potencialmente el rendimiento inmediato. Estas pueden o no estar asociadas a la temperatura. Van a encontrar en algunas bibliografías que dentro de la entrada en calor tenemos beneficios asociados a la temperatura corporal y otros beneficios no asociados a la temperatura corporal. Fíjense que ya uno de los nombres, entrada en calor, ya nos indica que acá hay temperatura, que acá hay calor. Bueno, si bien por ahí muchos de los beneficios están asociados a la temperatura, ¿sí? Como es la temperatura del músculo, la temperatura de la zona media, el sistema nervioso y demás, también hay otros
no asociados a la temperatura, como es mejorar la viscosidad de las articulaciones, el riego sanguíneo, aumentar la frecuencia respiratoria y demás. Pero sí es una realidad que acá tenemos temperatura y aumentar la temperatura es parte de la entrada en calor. ¿A qué nos da pie esto? A, por ejemplo, tener en cuenta ciertas cosas del contexto. Por ejemplo, en invierno y en verano, la entrada en calor puede llegar a cambiar un poco. Posiblemente en el invierno se nos estire un poquito más. Entonces, porque justamente estamos buscando elevar temperatura y si hace frío en el lugar donde entrenamos, nos va a costar un poco más. Entonces, no tengan miedo de por ahí en invierno tener que dedicarle un poquito más de tiempo a la entrada en calor por los beneficios que el aumento de la temperatura nos trae, ¿sí? Vamos a ver los efectos positivos de la entrada en calor, ¿sí? Lo vamos a ir leyendo y vamos a ir haciendo aclaraciones al respecto. Primero tenemos una contracción y relajación muscular más rápida de los músculos agonistas y los músculos antagonistas, ¿sí? Posiblemente aún algunos no estén muy asociados con términos como agonista y antagonista. Lo vamos a ir viendo en las clases más apuntadas a la fisiología y patrones de movimiento y demás, y van a tener que ir repasando bien todo. También mejora la tasa del desarrollo de fuerza y del tiempo de acción, ¿sí? Es decir que si yo tengo planeada una sesión de fuerza, ¿sí? Que muchos la van a tener, la entrada en calor nos puede hacer mejorar el desarrollo de la fuerza de la persona. Es decir, una persona, perdón, va a poder aplicar más fuerza, ¿sí? Por el simple hecho de tener una correcta y bien organizada entrada en calor. Incremento de la fuerza y de la potencia muscular. Reducción de la resistencia viscosa de los músculos y las articulaciones. ¿A qué nos referimos esto? Que muchas veces, ahora cuando veamos las partes de una propuesta de entrada en calor, vamos a ver que se le va a dedicar un tiempo a, por ejemplo, estiramientos dinámicos, ejercicios de amplitud de movimiento, es decir, de movilidad, flexibilidad y control motor, que nos van a ayudar a, por ejemplo, mejorar los rangos articulares, ¿sí? Cuando veamos, por ejemplo, lo que son las articulaciones y cómo está compuesta la articulación, van a entender bien a lo que se refiere con esta viscosidad, ¿sí? Que la articulación esté bien lubricada, ¿tá? También mejora el aporte de oxígeno debido al efecto de Bohr, en el cual las temperaturas más elevadas facilitan la liberación de oxígeno de la hemoglobina y la mioglobina. Acá también cuando veamos sistema respiratorio y cómo se transporta el oxígeno en el cuerpo, van a entender por qué el aumento de la temperatura, ¿sí? Va a facilitar que la distribución de oxígeno en el cuerpo, es decir, que todo el cuerpo reciba más oxígeno y que ese transporte de oxígeno esté, le podríamos decir, facilitado gracias al aumento de temperatura que nos dio la entrada en calor, ¿sí? No es lo mismo por ahí si ustedes salen a trotar, salir a trotar directamente en frío, salgo a trotar y van a notar que les va a costar un tiempo, ¿sí? Acomodarse la respiración, está como que al principio les va a costar un poco más y a medida que van justamente entrando en calor, van a sentir que la respiración se va a empezar a facilitar, ¿sí? El oxígeno se va a empezar a distribuir mejor en el cuerpo. Por eso, por ahí una entrada en calor para un trabajo de resistencia o un trabajo aeróbico, esta parte va a ser fundamental, ¿sí? Para obtener los resultados que quiero y la intensidad que quiero en ese trabajo, ¿sí? Incremento del riego sanguíneo en los músculos activos, es parecido a lo de recién, nada más que ya no tiene, esto es producto del aumento de la frecuencia cardíaca, no tiene tanto que ver con la temperatura. Mejora las reacciones metabólicas y también aumento de la preparación psicológica para un mayor rendimiento, ¿sí? En una entrada en calor es muy importante explicarle al alumno, ir poniéndole al alumno en situación. Ir diciéndole, mira, en la entrada en calor vas a hacer esto y esto y esto, porque después vamos a hacer esto y esto y esto. Entonces el alumno, mientras entra en calor, y si la entrada en calor está bien organizada y es específica lo que vamos a hacer después, el alumno ya se va a ir preparando, ¿sí? Porque él va entendiendo que está haciendo esto
para después hacer mejor esto, ¿sí? Y eso implica una preparación mental y una preparación psicológica para lo que se viene. Se va preparando para lo que se viene. Entonces, si por ejemplo en la parte principal del entrenamiento, de la sesión, voy a tener por ejemplo sentadillas y en la entrada en calor hago ejercicios de movilidad para la cadera, de movilidad para el tobillo, de activación del glúteo, ejercicios un poco de técnica, ¿por qué no? Ejercicios especiales, es decir, parecidos a la sentadilla. Cuando llegue la hora de realmente aplicar fuerza en esa sentadilla, el alumno se va a sentir mucho más confiado, porque se preparó, porque se siente activado, ¿sí? Entonces, hay un factor psicológico y mental importantísimo en lo que es la entrada en calor, ¿sí? Si yo le hago una entrada en calor de movilidad de cadera, de rodilla, y después lo mando a hacer ejercicios de tren superior, es como se va a sentir un poco desconcertado, ¿sí? Por el hecho de que estuvo entrando en calor en tren inferior y ahora voy a hacer fuerza con el tren superior. Entonces, no va a tener mucho sentido. Ahora vamos a ver por qué una entrada en calor tiene que ser específica. Pasamos a la siguiente filmina, que nos dice que los principales factores que influyen en las mejores potenciales son la estructura y la especificidad del calentamiento para las tareas a realizar, ¿sí? Es decir, que lo que define si una entrada en calor está buena, está bien ordenada, está bien estructurada, ¿sí? Es que justamente es la estructura, es cómo la organicé, qué ejercicios seleccioné, ¿sí? Para que realmente todo eso tenga una potencialidad o una potenciación posactivación, como se le dice, en la sesión inmediata de entrenamiento, ¿sí? O sea que no es entrar en calor por entrar en calor, ¿sí? No es que lo mando 5 minutos a la cinta o 5 minutos a trotar y después vamos a hacer flexiones de brazo, ¿sí? Tiene que tener una coherencia la entrada en calor. Vemos en esta filmina una división de la entrada en calor un poquito más tradicional, podríamos decir, donde se suele hacer una parte general y una parte específica. Esto sigue existiendo, se sigue haciendo así, está comprobado que está bien hacerlo así, pero vamos a ver que en la propuesta que les voy a dejar hoy está un poquito más desglosado estas dos grandes partes. Vemos que dentro de ellas están incorporados los mismos beneficios que vimos recién, nada más que diferenciados en la parte general y en la parte específica, ¿sí? Fíjense que en la parte general está toda la parte asociada a la temperatura, el riego sanguíneo, disminuir la viscosidad sinovial de las articulaciones y el periodo de estiramiento o movilización general. Todo lo que respecta justamente a la preparación general del atleta, el cuerpo en sí, preparar el cuerpo para después llevarlo a una parte más específica de la entrada en calor, donde ya vamos a incorporar cosas, justamente como dice la palabra, específicas a lo que voy a hacer después, como decíamos recién en el ejemplo de la sentadilla. O hoy me toca fuerza en press de banca, entonces hago una parte de entrada en calor general, ¿sí? Que van a ver que en ciertos ejercicios a veces va a ser un poco cortita, pero no importa, hay que hacerla. Y después nos vamos a la parte específica, donde ya voy a empezar a de cierta forma imitar el gesto que después voy a reproducir en la sesión, ¿sí? Acá donde aprovechamos para empezar a aumentar un poco la intensidad de la entrada en calor, para intentar igualar la intensidad de la parte principal. Ya voy subiendo un poquito. Puedo aprovechar este momento para hacer, ¿por qué no?, empezar ya a machacar, a hacer trabajos técnicos, ¿sí? O, por ejemplo, hacer por ahí unos trabajitos de velocidad, ¿sí? Ya aumentamos el nivel, apuramos un poco para después poder tener un buen nivel y estar bien potenciados para lo que sería el núcleo de entrenamiento, ¿sí? Para lo que sería la parte principal de la sesión. Y obviamente no nos tenemos que olvidar que en esta parte tenemos que intentar mantener los beneficios que la parte general nos da. Porque si yo a un alumno le hago trotar 5 minutos, 10 minutos para entrar en calor y después lo tengo 15 minutos parados así, esperando para la parte principal,
todos los beneficios de la parte general se perdieron. Generalmente se dice que no puedo esperar, entre la parte general y la parte principal del entrenamiento, no puedo esperar más de 10, 15 minutos, dicen algunos. Para mí tienen que ser 5, como mucho 10 minutitos en lo que yo ya tengo que estar arrancando el núcleo de entrenamiento para no perder los beneficios para no perder la activación que la parte general me da, ¿sí? Bien, seguimos con la próxima filmina. Los calientos eficaces se deben considerar como una parte integral de la sesión de entrenamiento y no como una entidad aparte. Esto es un poco para refutar más de lo mismo, más de lo que estamos hablando, que la entrada en calor tiene que estar íntimamente relacionada con la parte principal, que siempre tiene que tener su dosis específica a la parte principal, que siempre tiene que estar relacionada, que siempre tengo que tener cosas que desarrollar en la entrada en calor. ¿Sí? Tenemos que decir, no, yo los trabajos de movilidad, por ejemplo, los trabajos de movilidad, los trabajo en la entrada en calor. Y eso tiene que estar planificado, tiene que estar programado, tiene que tener su objetivo a corto plazo, tiene que tener su objetivo a largo plazo, ¿sí? Tiene que tener su sistema de medición, todas sus cosas, ¿sí? Lo que no significa, como dice acá, que esto sea una parte separada de lo demás. No es que yo hago movilidad de tren inferior en la entrada en calor y en la parte principal hago press de banca. No, es una parte integral. Tiene que estar todo relacionado, comunicado y con un objetivo en común, ¿sí? Vemos lo siguiente. Se tiene que incorporar consideraciones a corto, mediano y largo plazo que contribuyan al desarrollo general del atleta. Lo mismo que venimos diciendo. Por ejemplo, tengo un atleta o un alumno o un cliente que, vamos a un caso común, tiene acortamiento de isquios, por ejemplo, de los músculos isquiotibiales de la cadena posterior del cuerpo, ¿sí? La entrada en calor es un muy buen momento para trabajar eso, ¿sí? Sobre todo para que esa persona mejore los rangos de movimiento y ya después en la sesión trabaje con ese rango, le podríamos decir, más largo, más amplio que cuando llegó al gimnasio, ¿sí? O cuando llegó antes de empezar la entrada en calor, ¿sí? Entonces acá, si bien estoy potenciando la parte principal, también estoy aportando al desarrollo de esa persona, ¿sí? Le estoy haciendo mejorar su amplitud de movimiento, le estoy haciendo mejorar su flexibilidad, su salud, ¿sí? Estoy mejorando un montón de cosas más allá de solo potenciar la parte principal. A esto se refiere con que la entrada en calor tiene que aportar algo al desarrollo general de la persona, ¿sí? No es, es un complemento extra que también nos da. Fíjense la cantidad de cosas que vamos a tener que incluir en esta entrada en calor. Ustedes piensen que una entrada en calor puede durar de 5 o 10 minutos hasta 20 minutos de entrada en calor, ¿sí? Tal vez yo tengo una persona que viene a entrenar 1 hora, pero si yo considero que tiene muchas cosas que trabajar en la entrada en calor, posiblemente esté trabajando 15, 20 minutos en la entrada en calor, ¿sí? Porque le tiene que dar prioridad a las cosas que trabajamos ahí. Y después posiblemente tiene solamente 30 minutos de parte principal. O sea que la entrada en calor fue prácticamente casi de la misma duración que la parte principal y 10 minutos de vuelta a la calma. ¿Está? Muchas veces no tengan miedo de trabajar ese tipo de tiempo. No tengan miedo de dedicarle mucho tiempo a la entrada en calor, ¿sí? Si es necesario. Acuérdense que en la entrada en calor hay objetivos, hay cosas que desarrollar ahí mismo, ¿sí? Bien, vamos ahora con, dentro de lo que son las entradas en calor, es una de las partes de entrenamiento en donde que podemos decir que más, sobre todas las cosas, cada profe tiene su librito, tiene su sistema, tiene su organización y demás. Yo hoy les voy a dar una propuesta que después les voy a mostrar la bibliografía también. Yo hago en mis sesiones hago algo muy similar a lo que esta propuesta nos ofrece. Es una de las más, le podríamos decir, modernas o actuales que pueden llegar a encontrar en la bibliografía. Eh, También van a ver que tenemos una parte general y una parte específica, solamente que va a estar todo un poquito más acomodado y detallado con diferentes palabras y diferentes objetivos.
Los beneficios que van a dar son los que vimos todos recién. Y en lo que sería la parte práctica que vamos a ver en el módulo, vamos a intentar aplicar una versión similar a lo que sería este método, este sistema en realidad, que se llama RAMP por sus siglas. Y lo vamos a poner en práctica con ustedes mismos. Ustedes mismos le van a tener que planificar ahí una entrada en calor. Lo pueden utilizar o no, como les digo, es solamente una de miles propuestas que hay. ¿Sí? Capaz que si hablan inclusive con acá mismo con Jonah, van a encontrar que él tiene su propuesta y es diferente y está organizada diferente. No nos interesa siempre y cuando tengamos en cuenta los factores principales de la entrada en calor, que era potenciar la parte principal, tener un momento para el desarrollo general del atleta, ¿sí? Y que esté todas las partes incluidas para tener los beneficios que una entrada en calor tiene que tener, ¿sí? Mientras que esos objetivos estén cumplidos, ustedes le van a ir encontrando la forma que a ustedes les convengan de acuerdo al contexto, a los materiales, al tiempo que tengan, a cómo les guste más a ustedes, de acuerdo a la sesión principal, etcétera, ¿sí? Esto es solamente una propuesta. Si por ahí no sé cómo arrancar, esto es una propuesta de las tantas que hay de cómo organizar una entrada en calor. Bien, entonces tenemos este sistema que se llama RAMP, ¿sí? Que es justamente un sistema que tiene diferentes partes, donde la voy a dedicar a las diferentes partes de la entrada en calor con sus correspondientes objetivos, ¿sí? Una parte de Rise, que sería la parte de aumentar, ¿sí? Que por ahí va a estar más asociada junto con la activación y la movilización a la parte general del entrenamiento. Y después está la parte de última, que es la P, que es la parte de potenciar, que sería más asociada pura y exclusivamente a la parte bien específica, a eso de realizar los movimientos ya iguales o similares a la parte principal. En esta primera parte de aumentar, de Rise, se llama así porque es la parte donde más vamos a hacer la parte esta asociada al aumento de la temperatura. Lo que tiene este método, perdón, lo que tiene este sistema, diferente al tradicional, es que en el método tradicional por ahí se hacía, por ejemplo, si tenemos una clase de CrossFit o después les voy a hacer un circuito aeróbico a la persona o un intermitente o un intervalado donde tiene diferentes tipos de ejercicios. En una parte principal, perdón, general de la entrada en calor más tradicional, posiblemente se hubiese hecho o un 5 minutos de trote, una actividad aeróbica de baja intensidad, monoarticular, monoestructural, como sería trotar un poquito de bicicleta, unos idas y vueltas, saltar un poquito la soga. Eso sería para mí una propuesta más tradicional. Lo que busca este sistema es que, si bien vamos a tener esa actividad aeróbica de baja intensidad, lo que voy a buscar es ya muy de a poco ir imitando los patrones de movimientos que después voy a hacer en la entrada en calor. Por ejemplo, si en la parte aeróbica de la sesión, al final le voy a dar burpees a la persona, bueno, por ahí en la entrada en calor ya hacer una especie de, por ejemplo, de un burpee caminado, bajar con un pie, bajar con el otro, bien suave, que también por ahí puede tener una forma de circuito, ya un poco algún tinte similar a lo que va a ser la parte principal le voy a dar. Eso es lo que persigue el RAM a toda costa, que es lo que a mí más me gusta. Es que todo el tiempo estoy preparando y apuntando a lo que voy a hacer después. Todo lo que hago tiene algo relacionado con lo que voy a hacer después. Todo lo que hago tiene un tinte de especificidad. Si bien es la parte general y voy a construir al desarrollo general del alumno, de la persona, tiene siempre un tinte de especificidad. Por eso ahí abajo le ponemos que es análogo al calentamiento general, pero con algo de especificidad. Ya un tinte le voy dando. Ustedes después, a medida que vayan teniendo experiencia en esto, le van a ir solos encontrando la vuelta para darle algo de especificidad. O no es obligación que tenga tinte de especificidad. Posiblemente a ustedes les resulta mejor unos 5 minutos de trote, 5 o 10 minutos de bicicleta, y eso le funciona. ¿Está? Vamos a la siguiente sigla. Acá vamos a unir dos, que es la parte de activación y movilización.
¿sí? Fíjense que seguimos desarrollando la parte general del atleta, ¿sí? Acá es donde vamos a apuntar a la capacidad de movimiento general del atleta. Fíjense que yo recién di el ejemplo de una persona que lo tengo con la cadena posterior acortada, ¿sí? Trabaja 8 horas sentado, tiene acortamiento de psoas, isquios, la cadera no se mueve prácticamente, los tobillos no tiene dorsiflexión de tobillo, etcétera, etcétera. Este va a ser el momento donde vamos a trabajar todo eso. ¿Sí? Es el momento donde voy a trabajar la activación del glúteo, por ejemplo, las activaciones, la estabilización escapular, por ejemplo, si tengo que hacer press de banca, hacer unos buenos trabajos de control motor también, saber cómo se mueve la cadera, 1 o 2 o 3 o tal vez uno solo, ejercicios de movilidad donde voy a aportar al desarrollo general del atleta, pero apuntado también con especificidad a lo que voy a hacer después, ¿sí? Si voy a hacer sentadillas, bueno, haremos movilidad de cadera, dorsiflexión de tobillo, posiblemente algo de liberación miofascial para mejorar el rango de movimiento. ¿Por qué no también estiramientos dinámicos? ¿Sí? Vamos a ver cómo se puede combinar un ejercicio de activación junto con un estiramiento dinámico. Activamos el glúteo mientras movilizamos la otra cadera. Tal vez muchas veces con un solo ejercicio yo ya logro todo esto. Son 3 series de 10 repeticiones para cada lado, por ejemplo, y muchas veces con un ejercicio encuentro un ejercicio que ya me sirve para todo. Dudo que pase, pero suele pasar. O a veces tengo que usar 3 y lo pongo en un circuito rápido, ¿sí? O posiblemente, ¿por qué no? Que yo lo suelo utilizar, por ejemplo, tengo 3, 4 ejercicios de movilidad, porque a la persona le cuesta mucho, se lo hago hacer en circuito, no lo dejo descansar. Entonces eso me ayuda también al aumento de la temperatura y por ahí la parte inicial del ejercicio aeróbico ya no lo voy a necesitar. Entonces le dedico más tiempo a esta parte de activación y movilización. Y al hacerlo en circuito, sin querer, estoy haciendo un trabajito aeróbico de muy baja intensidad para ir aumentando la temperatura y ya mato 2 pájaros de un tiro. Ven cómo todo se puede ir relacionando siempre que ustedes tengan en claro el objetivo y en claro el estímulo que le está dando a la persona. Acuérdense cuando hablamos de que todo lo que hacemos nosotros le causa un estrés a la persona, un estímulo para el cual después se va a adaptar y supercompensar. ¿Sí? Entonces, siempre y cuando ustedes tengan en claro cuál es el estímulo, qué es lo que están produciendo en la persona, si cumplen todos los objetivos, le damos para adelante. Y se van a equivocar. Se van a equivocar un montón de veces, no le van a encontrar la vuelta, hasta que ustedes solo vayan encontrando su sistema, ¿sí? Fíjense cómo abajo dice, justamente es el momento para trabajar el control motor, la estabilidad y la flexibilidad. Si yo tengo una persona que cuando hace sentadillas tiene mucho valgo de rodilla, por ejemplo, bueno, este va a ser el momento ideal para trabajar la activación del glúteo, la movilidad de la cadera, ¿sí? Ejercicios específicos para que después, cuando vaya a hacer sentadilla, esté realmente preparado para que yo le pueda exigir también, ¿sí? Y siempre, por más que sigue siendo parte del desarrollo general del atleta, le voy agregando ese tinte de especificidad. Si bien yo le estoy mejorando la movilidad de cadera, le estoy mejorando la flexibilidad de los isquios, le estoy mejorando la dorsiflexión de tobillo, le estoy mejorando la activación del glúteo, la activación del cuádriceps, le estoy de a poquito trabajando una vieja tendinopatía de rotuliano, por ejemplo. Si bien yo le estoy dando todo ese desarrollo general a la persona, lo estoy preparando para después hacer sentadillas también, ¿sí? Es parte de su desarrollo general, pero tiene un tinte de especificidad para lo que vamos a hacer después, ¿sí? Bien, y vamos con el último, que sería la parte de potenciación. La parte de potenciación es sumamente análoga, ahora sí es un entrenamiento pura y exclusivamente específicos. Si tengo que hacer sentadillas después, generalmente yo particularmente, Francisco Mondino, mi entrenamiento de potenciación, la parte de potenciación, la parte específica, la hago directamente ya, por ejemplo, con la barra vacía. Ese ya es mi entrenamiento específico. Ya empezamos a hacer sentadillas, ¿sí? Hacemos algunos ajustes técnicos, mirá, fíjate esto, fíjate lo otro. Fíjate lo que hicimos, esto me encanta hacerlo. ¿Te acordás el ejercicio que hicimos en la entrada en calor? ¿Sí? Por ejemplo,
En la entrada en calor le hice hacer aperturas con banda, ¿sí? Para activar el glúteo. Entonces, después en la sentadilla veo que agarre la barra vacía y así todo se le cierran las rodillas. Entonces, yo ya le generé una ayuda a memoria en la entrada en calor. ¿Te acordás del ejercicio que hicimos en la entrada en calor? Que tenías que abrir la banda. Bueno, cuando bajes con la barra, hacé lo mismo. Empujá la banda hacia afuera. Uno de 1000 millones de ejemplos que pueden surgir, si estoy haciendo pre de banca, pre de hombro, lo que sea. Es solo un ejemplo que venimos dando ahora mientras les explicaba. Ya le generé una ayuda a memoria, el músculo que le estoy pidiendo que use ya va a estar activado gracias a la entrada en calor también. ¿Sí? Entonces fíjense la importancia que tiene esta entrada en calor. Me puede facilitar un montón el trabajo después. ¿Está? Y sí, ya voy a tener que empezar a subir un poquito la intensidad. ¿Sí? Si yo estoy buscando que la persona se pare rápido de esta sentadilla, ya con la barra vacía, ya le voy a tener que empezar a pedir que se empiece a parar rápido. Porque yo quiero que después, cuando tenga los kilos, se pare rápido. Entonces ya voy a tener que empezar a subir la intensidad. ¿Sí? Esto me va a ayudar obviamente, a la técnica también, a mantener los ejercicios que me dio la parte general y a potenciar el núcleo de entrenamiento, que es 3×10 con tanto peso. ¿Se entiende? Ya en mi caso, ya el entrenamiento específico, esta parte de potenciación, ya es con el gesto propio. Hacemos algunos ajustes técnicos, ya potenciamos, ya le metemos velocidad, ya vamos con prácticamente el mismo gesto que vamos a utilizar después. ¿Está? Bien, acá les dejo el nombre del libro donde saqué esta información, la mayoría de esta información. Y bueno, todo esto lo vamos a ver y lo vamos a poner en práctica en la parte presencial del módulo correspondiente. Acuérdense de, ahora cuando miren este video, tomar todas las preguntas que necesiten, anotarse todo lo que no entiendan, anotar, ¿saben qué es muy importante? Anotar los ejemplos que fui dando, porque si ustedes fueron anotando los ejemplos que yo fui dando, tienen armado una entrada en calor para hacer sentadillas, por ejemplo, porque fue el ejemplo que fuimos dando hoy, de donde nos fuimos agarrando, ¿sí? Mírenlo varias veces, ya, ¿por qué no? Ya pueden ir probando después de ver este video, armar su propia entrada en calor para algo, cosa de que cuando estemos en la presencialidad ya lo puedan aplicar. Les voy a pedir que formulen una entrada en calor en la parte presencial. Yo les voy a dar una entrada en calor mía para que ustedes prueben. Después ustedes van a tener que hacer la suya, ¿sí? Y todo esto que acabamos de ver la teoría, vamos a ver cómo aplicarlo de forma práctica para con un posible alumno y también, ¿por qué no?, vivenciarlo un poco en carne propia, que me parece por ahí una parte fundamental y muy importante de esto de ser entrenadores, ¿sí? Vivenciar lo que planificamos, vivenciar lo que le doy al alumno, es una parte importante y que les aconsejo que le tengan muy en cuenta. Así que nos vemos en el módulo presencial. Hasta la próxima.